El bautismo. El bautismo es un tema bastante interesante, pero también bastante controversial. Antes de entrar al tema, me gustaría hacer un preámbulo con ustedes hablando acerca de este tema, de la misma forma como lo es el diezmo, de la misma forma como lo es el sábado versus el Shabbat, de la misma manera también el bautismo. Como también hablaremos mañana de la Santa Cena, al respecto de la Santa Cena, de lo que mencionan. Ahí también existe otro tipo de dilema. Unos que dicen que hay que hacerlo cada día, otros que hay que hacerlo cada 8 días, otros que hay que hacerlo cada mes, otros cada 6 meses, 3 meses, un año. Bueno, existe una cantidad de diferencias de entendimiento al respecto de la Santa Cena, del bautismo, que hay que bautizarse, en el nombre de Jesús y que otros deben hacerlo así. Si es que no te bautizaste en el nombre de Jesucristo, debes hacerlo y debes bautizarte, otra vez volver a bautizarte, rebautizarte, volver a bautizarte, y es una situación compleja definitivamente. Así que es importante de que tengamos muy en cuenta en el estudio que vamos a compartir ahora, verdaderamente qué es lo que la Escritura menciona al respecto del bautismo. Otra de las cosas más, que si te bautizaste de esa manera, eres condenado, y si te bautizaste de esta otra forma, eres salvo. ¿En qué te bautizaste? Si te hiciste este bautizo, entonces estás salvado, y acá estás condenado. Una cantidad de premisas que existe al respecto del bautismo. Así que permítame, por favor, he compartido a la iglesia ya esta enseñanza hace mucho tiempo atrás como una base doctrinal fundamental de la fe de cada cristiano, de cada creyente. Pero ahora lo quiero hacer otra vez para poder que quede grabado, y así de esa manera la persona cuando desee conocer poder compartir el enlace y así pueda entender lo que es el bautismo. Para aquellos que se bautizaron también, para que ustedes puedan tener un condensado total de lo que significa realmente el bautismo. De hecho, cada momento antes de bautizarlos les he explicado inclusive a las orillas del río. Y para aquellos que no se han bautizado, para que ustedes sepan verdaderamente qué es lo que están haciendo y por qué razón no lo han hecho. Así que todas esas respuestas van a tener ahora a través de este pequeño estudio que voy a compartir con ustedes. Bien, libro de Colosenses 2:8 dice lo siguiente. Quiero hacer una aclaración leyendo el texto una vez más para que todos ustedes puedan ver. Dice esto: mirad que nadie os engañe. Noten esto, que hace un llamado de atención a la congregación el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosas, y dice: tengan cuidado que nadie les vaya a engañar. Ahora, en contexto de que Jesucristo dijo que tengan mucho cuidado porque en los postreros tiempos van a venir muchos engañadores tratando de engañar diciendo yo soy el Cristo o yo tengo la revelación del verdadero Cristo, y a muchos intentarán engañar. En otras palabras, van a venir presentando a otro Jesús, otro nombre de Jesús, engañándoles, haciéndole creer que es el Cristo, pero a muchos van a engañar. Pero Jesucristo dijo de antemano: tengan mucho cuidado, estén preparados. En otras palabras, conozcan al Cristo de la Biblia y al Dios de la Biblia para que no le puedan engañar. Y Pablo vuelve a repetir: mirad que nadie os engañe. Por medio de, utilizando filosofías, pensamientos propios o criterios, y huecas sutilezas, interpretaciones bastante extrañas que parecen ser bíblicas, pero que a la hora de la verdad no lo es, según las tradiciones de los hombres. Déjame explicarte esta parte. ¿Qué significa según las tradiciones de los hombres? Nada más y nada menos significa las denominaciones. ¿De qué denominación eres tú? De la denominación Julana. ¿De qué denominación eres tú? De la denominación Sultana. Y entonces dice: esta es mi denominación. El otro dice: esta es mi denominación. Y así nosotros, así creemos, porque así nos han enseñado y así somos nosotros. A eso se llama la Biblia tradiciones humanas, filosofías y pensamientos y doctrinas mediante que hombres de carne y hueso, ellos interpretaron y lo dijeron, y de esta manera así se hace. A tal punto que algunos pastores están en el púlpito predicando, pero ellos entienden que no es así, pero sin embargo dice: es que así nos enseñaron a nosotros. A eso hace referencia según las tradiciones de los hombres. Mira esto: conforme a los rudimentos del mundo, a las costumbres del mundo, y no según Cristo, el verdadero Cristo de la Escritura.
¿Por qué? Ahora mira, observa, en contexto del bautismo está hablando aquí. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de Jesucristo. Y vosotros estáis, ¿qué dice allí? ¿Están conmigo? ¿Qué dice allí? Vosotros estáis completos en él. No hace falta añadidura a aquellos que están en Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también, escuchen esto, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿En dónde fuimos nosotros circuncidados también? En la circuncisión de Cristo. 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe. Todo esto ocurre mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros dice que estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y así de esa manera termina el texto diciendo, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a estudiar nosotros el bautismo en el contexto de la Escritura, más no en el contexto de la tradición de los hombres. Vamos a estudiar la palabra del Señor al respecto del bautismo, pero aplicando la Escritura, más no lo que la denominación menciona o lo que te han enseñado o lo que nos han dicho que así es, para quitarnos ese peso de encima, de la misma manera como fue el diezmo, el sábado versus Shabbat, de la misma forma como ha sido todo este tipo de enseñanzas que aparentemente son bíblicas en la actualidad, pero no lo son. Así que este estudio bíblico sobre el bautismo en agua ha sido creado para ayudar a entender este paso de fe y testimonio muy importante en la vida cristiana y sobre todo quitar algunas dudas sobre este tema. El bautismo es una expresión de fe, eso deben entenderlo de inicio, por tanto es solo para creyentes. No es algo que un incrédulo puede hacer, tampoco es algo que un niño pueda practicar o hacer un bautismo, por eso que nosotros no bautizamos niños, no lo hacemos. Y Pablo en todas sus cartas muestra con certeza este modo de fe y de aplicación en la vida de cada uno de los creyentes solamente, no de los no creyentes. Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Búscalo ese texto ustedes allí, Gálatas 3, 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Lo primero que quiero hacer notar a todos mis hermanos es que en la Escritura nosotros vamos a encontrar que para la salvación o para ser llamados hijos de Dios, nada de lo que el ser humano pueda hacer está condicionado a que tú hagas esto para que puedas salvarte. Nada de eso. Nada de eso. Cada cosa que te digan a ti, te digan, tienes que hacer esto para que puedas salvarte, automáticamente es antibíblico, porque la Escritura dice con toda puntualidad, pues todos sois, presente, hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, la fe en Cristo Jesús nos avaliza y nos hace y nos transforma y nos hace de nuevo, nos hace hijos de Dios. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Por lo tanto, el significado del bautismo es solamente mediante la fe. Caso contrario, no tiene significado. En esta mañana compartiré con ustedes 10 pasos que nos dejarán con claridad al respecto de este tema. Número 1, empecemos. ¿Qué significa bautismo? Por ahí vamos a empezar. ¿Qué significa bautismo? La palabra bautismo proviene del griego bautizo. ¿Qué significa la palabra en griego bautizo? Nada más y nada menos significa sumergir. Sumergir, colocar algo dentro de algo. Eso significa la palabra bautizo, sumergir, en otras palabras, dentro del agua, colocar algo dentro del agua, eso se llama sumergir. O también sepultar y tener contacto con agua, eso significa bautizo o bautismo, la palabra bautismo. Ahora,
¿Tiene que ver el agua en el tema de la redención? Sí, Señor. Tiene que ver mucho el agua. ¿Qué tiene que ver el agua? Recuerden ustedes que el agua es el primer elemento que Dios creó, porque del agua provienen todas las cosas. Los cielos y la tierra del agua provienen. Todo proviene del agua. El agua es el primero, la materia prima que Dios hizo en primer lugar. Cuando empezó la creación, lo primero que Dios hizo fue el agua. El agua es el que hace que tenga vida todo lo que tus ojos pueden observar. Tú y yo vivimos también porque el agua es parte de nuestra vida y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando Dios llama a un pueblo llamado Israel y Dios envía leyes a Israel, Dios envía métodos de purificación y la purificación lo hace a través del agua. Quiero que vayan conmigo a Éxodo 30, 17, en contexto para que observen ustedes desde dónde proviene. Porque si vamos a hablar acerca del agua, podemos hablar desde el principio de la creación. Y el apóstol Pedro en una de sus cartas hace mención a este respecto en cuanto a que el agua es la materia prima de toda la creación. Éxodo capítulo 30, versículo 17, por favor. Listo, dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo, notarán esto, verso 18, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Hablando acerca del sacerdocio, los sacerdotes tenían que lavarse y purificarse. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Aquí podemos notar brevemente de que Dios establece una orden de purificación a la línea sacerdotal, a los siervos de Dios, a los ministros de Dios en ese entonces del tabernáculo. ¿Para qué? Para que ellos puedan purificarse de manera física a través de una fuente de bronce que contenía agua, y tenían que lavar su cuerpo, lavar sus manos, lavar sus pies para realizar el servicio. Más adelante en Éxodo 40, 12 también menciona algo adicional y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: para la purificación, y llevarás a Aarón y a sus hijos, le dice a Moisés, a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, los bañarás, en otras palabras, vas a lavarle con agua. Aquí no hay ni jabón, no hay deja, no hay champú, no hay nada, simplemente con agua, porque el agua tiene un significado muy grande en la Escritura. Vamos a mirar más adelante eso. Dice, versículo 13, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. No hay consagración antes de el lavamiento mediante agua. Y son varios textos en la Escritura que encontramos cuando el leproso también, aquella persona que tiene es inmunda, qué sé yo, y tiene que lavarse con agua. El agua purifica, el agua hace que cambie las cosas. Y luego Ezequiel 36, avanzando un poco más adelante, Ezequiel 36, 24, dice Dios, hablando al pueblo de Israel en esa profecía de la redención, de que van a regresar nuevamente después de ser llevados al cautiverio babilónico. Dice, y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mira, en la Biblia entonces encontramos en contexto de que cuando Dios ordena de que cada persona o el individuo, en este caso la línea sacerdotal, debería purificarse a través del lavamiento por agua, ya que el agua es el prototipo de lavar la inmundicia y lavar el pecado y lavar esa parte
irreconciliable del hombre con Dios. Y Dios dice, tienen que lavarse, y no es que el agua tenga un milagro, no es que el agua sea milagrosa, no, sino que Dios ordenó de esa manera, que tienen que lavarse para que puedan purificarse y así de esa manera puedan acercarse de manera directa para que puedan compartir el trabajo sacerdotal. Dios en ese entonces. Bien, entonces, ¿qué es el bautismo? Bautismo significa sumergir hablando en el agua, sumergir dentro del agua. Ese es un ritual que la casa de Israel y la casa de Judá, Dios había ordenado para que ellos hicieran así por ley, estaba establecido. Bien, avanzamos más adelante ahora. ¿Qué es el bautismo en agua según la Biblia? ¿Qué es el bautismo en agua según la Biblia? Ya que tenemos un contexto de que para qué es el agua, el significado espiritual del agua, el bautismo en agua simboliza el resultado del arrepentimiento. Y aquí es donde vamos nosotros a entrar. Juan capítulo 1, verso 19. Lo que leímos ahora en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, para que podamos nosotros tener un poco de referencia, pero ahora vamos a ingresar directamente a lo que es el bautismo y cuándo aparece este bautismo, porque anteriormente no había tal bautismo, sino que aparece. Ahí aparece en la persona de Juan, y de hecho Juan se llama Juan el Bautista. Podemos hablar mucho acerca del agua en el Antiguo Testamento, pero no hace falta, ya que Juan el Bautista nos va a dar la partida de lo que realmente significa el bautismo. Y aquí también van a aprender que no solamente hay un solo bautismo, sino hay varios bautismos. De hecho, hay 7 bautismos que encontramos en la Escritura. Juan capítulo 1, verso 19. Y aquí está, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En otras palabras, Juan el Bautista dice, yo soy el que fue profetizado que iba a venir para que llame a la nación de Israel, al pueblo de Israel, a enderezar el camino que se habían apartado. Versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, presta atención, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué Juan el Bautista tú estás bautizando y te llamas Juan el Bautista si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni tampoco eres un profeta? Versículo 26, Juan le respondió diciendo, presta atención, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Aquí está Juan diciendo, yo bautizo en agua. Yo bautizo con agua y yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Verso 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Aquí encontramos a este profeta llamado Juan, que estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Notarás esto aquí. Juan estaba bautizando y ahora él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. El verso 31 quiero que presten mucha atención. Pero antes de explicarte el verso 31, déjame mostrarte algo. Aquí aparece Juan el Bautista en el escenario. Él empieza a bautizar, baja del desierto y empieza a bautizar a todos aquellos que estaban en Judea. Y la predicación de Juan el Bautista era bastante extraña. Y esa predicación decía lo siguiente, arrepentíos y convertíos. Y todos aquellos que decían, yo estoy arrepentido y estoy convertido, vengan al agua, y los bautizaba.
Ahora, los fariseos y los hipócritas y todos aquellos opositores del evangelio, del cristianismo, del anuncio del reino, ellos se acercan y dicen, ¿y tú quién eres? ¿Por qué razón vienes bautizando? ¿Quién eres tú? Le mandan a preguntar. Vienen y le preguntan y él responde y dice, bueno, yo no soy ni Cristo, no soy ni Elías, no soy ni profeta, no soy nada. Yo soy solamente de aquel que dice Isaías, la voz que clama en el desierto, el que prepara el camino del que tiene que venir. ¿Cuál es el que tiene que venir? Dice, yo soy ahora aquí, pero viene otro después de mí, que es mayor que yo, que es antes que yo. Él va a venir aquí, Él va a perdonar y limpiar todos los pecados de todos vosotros. Lo que yo estoy haciendo aquí nada más es que se arrepientan de los pecados, pero viene otro, el que les va a perdonar, el que les va a limpiar completamente. Ahora, el versículo 13. El verso 13 dice esto, 31, perdón. Y yo no le conocía. Sí, yo no le conocía, dice, mas para que fuese manifestado a Israel. La palabra manifestado significa más para que fuese presentado a Israel, más para que fuese puesto a la luz frente a Israel. Dice esto, para eso, por esto yo vine bautizando con agua. En otras palabras, el bautismo de Juan, ¿para qué era entonces? Sí, ¿para qué era? El bautismo de Juan era un símbolo para que ellos conozcan a aquel que va a venir después de él a perdonar los pecados. Lee conmigo otra vez para que no te quede la duda. Versículo 31 dice, y yo no le conocía, hablando de Juan el Bautista, dice, yo no conocía al Cristo, al Cordero de Dios, mas para que fuese manifestado a Israel, presentado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. O sea, cuando Juan el Bautista aparece y empieza, dice, arrepentidos y convertidos, y la persona que dice, soy arrepentida, entonces viene y le bautiza con agua. ¿Qué significa ese bautismo, ese bautizo que Juan el Bautista ejercía? ¿Qué hacía? Al momento que él hacía ese acto, estaba predicando ¿de quién? Estaba anunciando ¿a quién? A Jesucristo. Dice, mi accionar de bautizar no es otra cosa más que anunciar de aquel que viene, a cuyo calzado no soy digno de desatar. Mi accionar de bautizar no estoy haciéndolo porque yo quiero ni por nada, sino que esta es la evidencia, es una acción que muestra la venida de aquel que va a perdonar sus pecados eternamente. Es lo que dice, ¿qué es el bautismo según la Biblia? Estamos mirando ahora. Aquí está Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 1 al 8. Entonces, ¿qué es el bautismo según la Biblia? ¿Cuál es el significado del bautismo en agua según la Biblia, lo que Juan el Bautista hizo? Presentar a Jesucristo nuestro Señor. Ese es el bautismo, presentar, dar testimonio de que Jesucristo entra en el escenario. Mateo 3, 1 al 8 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista. Y es el único que tiene el nombre de Juan y su apellido es Bautista, porque él es el que empezó bautizando, sumergiendo a las personas y haciendo visible todo eso. Predicando en el desierto de Judea, versículo 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué dice? Confesando sus pecados. Notarás esto, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, antes de bautizarlos, ¿qué pasaban con estos que venían de Jerusalén y de toda Judea? Antes de bautizarlos, ¿qué hacían? Confesaba sus pecados. ¿Sí están entendiendo, mis hermanos? Sí. Antes de que vayan a bautizar, ellos confesaban sus pecados. ¿Por qué? Porque el mensaje de Juan era arrepentidos y convertidos. Una vez que ellos entraban en arrepentimiento, confesaban los pecados, entonces Juan los bautizaba. Y esa acción de bautizarlos significaba, Cristo viene detrás de mí. En otras palabras, este bautizo que estoy haciendo yo, no es el bautizo que ustedes deben
tenerlo por siempre. No, sino viene otro. Y ya van a mirar ustedes, vienen otro. Vamos más adelante. Dice, confesando sus pecados. Versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de serpientes, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, ustedes vienen solamente a mirar nada más, pero no vienen a confesar sus pecados. Vienen a criticar lo que otros están haciendo. Por lo tanto, a ustedes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes aprendan a hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque ustedes nunca se han arrepentido. ¿Están conmigo, cierto? Amén. A ver, los quiero despiertos. Nunca se han arrepentido. Ustedes nunca han confesado sus pecados. Ustedes han guardado sus pecados, pero jamás ustedes han confesado sus pecados. Y cuando alguien viene a bautizarse y confiesa sus pecados y yo los bautizo, esta es la imagen de lo que va a suceder más adelante. Versículo 11 del mismo capítulo. Aquí viene Juan y da la explicación que hace un momentito mencioné. Yo a la verdad. Aquí viene la confesión de Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Yo les voy a confesar la verdad, muchachos, dice. A la verdad yo bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará. Aquí ustedes pueden encontrar otro segundo bautizo. Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero viene otro que es más poderoso que yo. Él va a hacer otro bautizo con ustedes. Él va a hacer otro bautizo con ustedes, diferente al bautizo que yo estoy haciendo. Otro bautizo, Él los bautizará en Espíritu Santo, y ahí viene otro bautizo y fuego también. Entonces, aquí encontramos nosotros, pueden encontrar ustedes de cajón 3 clases de bautizo. El bautizo en agua por arrepentimiento, para arrepentimiento, que lo hace Juan. Jesucristo viene y Él bautiza en Espíritu Santo y Él mismo bautiza en fuego también. Otro tercer bautizo que encontramos acá, que yo ya enseñé al respecto de este bautizo de fuego. Entonces, pero bueno, continuemos. Verso 12 dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Está hablando del bautizo en fuego, está explicando del bautizo en fuego, que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea y a Juan el Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan dice, yo soy el que bautizo en agua, pero yo necesito la clase de bautismo que tú vienes a dar, Jesús. Yo quiero bautizarme del bautismo que tú quieres dar, de que tú vienes a dar. Recuerda, yo a la verdad bautizo en agua, pero Él viene a bautizar en el Espíritu Santo y también un bautizo en fuego también. Bien, eso lo explicaré más adelante. Bien, entonces, aquí nosotros ya podemos observar Juan el Bautista, su ministerio bautismal, hablando del bautismo, él preparó a Israel para que reciban a Jesucristo el Señor, que venía a perdonar los pecados. Haciendo referencia a ¿qué? El bautismo en agua. Escucharás, el bautismo en agua no quita. ¿No quita qué? El pecado. Yo bautizo para arrepentimiento, pero viene otro que Él va a quitar el pecado. Notarás eso. Entonces, aquí empezamos a notar que el bautismo de Juan el Bautista, no era para quitar los pecados, sino era para arrepentimiento. De la misma manera, cuando los judíos, cuando traían una ofrenda y se presentaban delante del Señor y ahí se arrepentían también, pero después del arrepentimiento ellos continuaban, volvían a estar pecadores nuevamente.
Presentaban el holocausto hoy día y mañana ya estaban pecadores otra vez. Esperar hasta al siguiente sacrificio para seguir purificándose de manera permanente. Bien, el bautismo en agua también simboliza la muerte y la resurrección con Cristo. Romanos 6:3, por favor. Romanos el capítulo 6, versículo 3. El bautismo en agua también simboliza, símbolo nada más. El bautismo es un símbolo, mis amados hermanos. Nada más. La muerte y la resurrección con Cristo es lo que simboliza. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Noten esto, iglesia del Señor. Dice esto: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, sepultados juntamente con Él por medio del bautismo? Es una simbología de la sepultura y de la resurrección de Cristo, el bautismo. Colosenses 2:12. De esta misma forma y manera, al salir del agua, simboliza la resurrección para una nueva vida en Cristo Jesús. Colosenses 2:12. Sepultados con Él, dice la Escritura, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Pero aquí hay un punto y un detalle bastante interesante. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces el bautismo también significa muerte y sepultura y resurrección. Eso significa el bautismo. Y miramos en la Escritura, tenemos varios textos allí, pero tomamos dos como nada más para tener referencia. Significa cuando entras al agua, te sumerges en el agua, es cuando mueres. Y cuando el agua cubre totalmente tu cuerpo, es porque estás sepultado. Y cuando ya emerges del agua, sales del agua, es porque has resucitado. Esa es una simbología. Así como la Santa Cena, el pan es símbolo del cuerpo de Cristo y el vino es el símbolo de la sangre de Cristo. No es la sangre de Cristo, no es el cuerpo de Cristo, pero simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena. De la misma manera el bautizo también. El bautizo es una simbología de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y es lo que tú y yo hemos dado testimonio. Bien. En tercer lugar, vamos a mirar quién puede recibir el bautismo en agua. ¿Quién es el que puede recibir el bautismo en agua? Y aquí viene la parte ya medular. El bautismo en agua, hermanos queridos, es solamente para los creyentes. El bautismo en agua es solamente para los creyentes, solo para aquellos que han creído. Todo el que cree en Jesús y recibe su palabra puede ser bautizado. Pero el que no cree, Juan capítulo 3, lee conmigo, Juan capítulo 3, versículo 17, por favor. Mira esto, Juan 3, 17. En el contexto de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Recuerda lo que dijo Juan el Bautista: el que viene detrás de mí, él les limpiará de todo pecado, les librará y les salvará de todo pecado. Versículo 18. El que en él cree, ¿qué dice allí? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿quién debe recibir el bautismo en agua? Solamente pueden recibir el bautismo en agua aquellos que han creído. Solo es para creyentes. Para no creyentes el bautismo no es.
Entonces tú dirás, pero yo conozco que hay personas que se han bautizado sin creer. Muchas personas se han bautizado sin creer. Pero ¿cuál es el resultado de ese bautismo? Es lo que, recuerda, dice la Escritura, Jesucristo dice, desde la abundancia del corazón habla la boca. En este caso del bautismo es, después de bautizado se mira la evidencia de si verdaderamente has creído o no has creído. Romanos 3:22. La Biblia enseña que antes de ser bautizado, tiene que haber una convicción en nosotros que somos pecadores y que necesitamos a Cristo en nuestras vidas para ser salvos. Mira lo que menciona Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí está. No somos justificados por el bautismo. No somos salvos por el bautismo. No somos salvos por ser bautizados. Nosotros somos salvos, la justicia de Dios por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Noten esto conmigo. Juan el Bautista dijo, yo he venido solamente a predicar el advenimiento de aquel más poderoso que yo. Por lo tanto, el bautismo que yo ejerzo en este momento con ustedes, este es el testimonio que dice, es un lenguaje no verbal que predica el advenimiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es solamente la simbología nada más de lo que va a pasar el día de mañana, lo que va a ocurrir el día de mañana. Lo que yo estoy haciendo ahora bautizándolos a ustedes es que estoy mostrando que Jesucristo viene, Él va a pasar, Él va a morir, va a ser sepultado y va a resucitar para dejar limpio al pueblo de su pecado. Eso es lo que dice. No, el bautismo no es para salvación. El bautismo no te salva. El bautismo es la evidencia, lo que menciona, lo que acabamos de explicar acerca de lo que Juan hacía, porque eso lo dice la palabra. Bueno, sigamos más adelante. Mira esto, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo a los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, sin que tú hagas nada, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Toda la justificación es por fe, la salvación es por fe en la persona de Cristo Jesús, no por hacer esto o por hacer aquello. Escucha con atención esto, no por bautizarme. Es que yo ya me bauticé y ya estoy salvo. No, eso no. El bautizo no te salva a ti. Quien te salva a ti es la fe en Cristo Jesús. Porque hoy por hoy se predica que el bautismo es como, por ejemplo, dice, es que si guardas el sábado, entonces ahora sí eres salvo. Los que no guardan el sábado son condenados. Están completamente perdidos. Porque debemos guardar es a Cristo Jesús, porque Él es el Salvador del mundo. De la misma manera, el bautizo también. No es que si te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautizo no vale, estás condenado. Pero si te bautizas en el nombre de Jesucristo, ese es el verdadero bautizo por el cual te vas a salvar. ¿En qué nombre te bautizaste? En el nombre de Jesús eres salvo. En el nombre del Padre estás condenado. ¿Te das cuenta? Pero en la Biblia no dice así. La Escritura menciona que el Salvador tuyo y mío es Cristo Jesús. ¿Y a cambio de qué nos salvó? ¿A cambio de qué nos salvó? Dígalo fuerte. De nada. A cambio de nada. Porque por gracia sois salvos. No te olvides eso. Porque por gracia sois salvos. Entonces, dice la palabra más adelante en el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras, de lo que tú haces o dejemos de hacer? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
Entonces, es muy claro notar que la salvación, esto es un punto muy importante al respecto del bautismo que debemos entender nosotros. Debemos comprender con claridad de que nosotros somos salvos por Jesucristo, por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mas no en lo que nosotros hacemos o hagamos o dejemos de hacer. La salvación le pertenece netamente a nuestro Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Y lo que nosotros hacemos después, eso solamente es testimonio de lo que nosotros hemos creído. Por lo tanto, nadie que no ha creído no puede bautizarse. El que se bautiza tiene que creer para bautizarse. Pastor, pero yo todavía no me he bautizado porque no has creído. Así de sencillo, no has creído. No, yo sí creo, pero no me he bautizado porque todavía me falta tiempo, entonces no has creído. El bautizo no es que decir, no, es que yo me voy a bautizar porque ya es tiempo que me bautice. No, así no funciona. El bautismo no debe ser obligado por nadie ni para nadie. Nadie debe influenciarte, nadie debe decirte. Por eso es que acá en nuestro ministerio decimos, los que se van a bautizar, ustedes se hacen anotar y nos vamos a bautizar. A nadie se le dice, oye, ya bautízate, hombre. Porque ¿cómo puedes obligar a alguien que no ha creído para que cumpla algo de lo que él debe hacer por convicción, mas no por obligación? El bautismo es por consecuencia de haber creído. Porque el bautismo, dices que yo me quiero bautizar para ser salvo. Estás completamente equivocado. Porque el bautismo no salva. El que salva es Cristo Jesús. Recuerda Juan el Bautista, yo bautizo, pero viene otro, el que le va a perdonar los pecados. Ese otro. Y él va a bautizarle otro bautismo para perdón. Y eso lo vamos a mirar más adelante. Bien. Entonces, dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 36, que es un texto muy citado por los pentecostales unitarios. Este texto, pero muy mal entendido, muy mal comprendido. Por eso es que cuando tratan de discutir al respecto del bautismo y me tratan de colocar a mí en medio, prefiero evitarlo para evitar tratar de lidiar con alguien que está guiado por filosofías y tradiciones de las denominaciones, mas no de acuerdo a la Escritura. Mira esto. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, el apóstol Pedro, confrontando a Israel después de haber matado a Cristo, dice de esta manera: sépase pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, a este Cristo que ustedes rechazaron. Al oír esto, la palabra de Cristo, hablar del testimonio de Jesucristo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, este es el verso 38, Pedro le dijo, aquí está lo que Juan el Bautista mencionó: arrepentíos y bautícese. Nota eso, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, y aquí viene, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, ¿es el bautismo el que perdona los pecados o es Cristo Jesús el que perdona los pecados? ¿Sí están conmigo? ¿Seguro? ¿Sí? ¿O están entumidos por el frío? Este texto es muy citado. Este texto es muy citado y muy discutido ahora cuando se trata de hablar del bautismo, pero es demasiado claro. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y lo que dice a continuación: y recibiréis el otro bautismo. Ese bautismo, el otro bautismo. ¿El bautismo qué? El bautismo que Jesucristo vino a entregar. Arrepentíos y bautícese, el bautismo de Juan. Cada uno de vosotros en el nombre de aquel ustedes negaron, pero ahora deben creer. Deben creer ahora. Entonces, una vez que ustedes crean en Cristo Jesús, ustedes van a tener el perdón de sus pecados. Y luego el Cristo de la gloria les va a bautizar con el bautismo que Él vino a entregar. Bien. Vamos a mirar unos ejemplos de bautizos que ocurrieron de esta manera. Los hermanos de Samaria, cuando oyeron predicar a Felipe, Hechos capítulo 8, verso 12. Noten esto, que primero es creer en Cristo Jesús
y después bautizarse. ¿Eso qué significa? Que el bautismo es la evidencia y el testimonio visible delante de los ojos de todos los hombres de que ha creído, Dice, pero cuando creyeron a Felipe, obviamente la palabra que estaba anunciando, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué sucedió? Se bautizaban hombres y mujeres. Primero está creer y luego bautizarse. Primero creer y luego bautizarse. ¿Creer en qué? En Jesucristo como nuestro suficiente y salvador personal. Primero creer. Más adelante encontramos en Hechos 8:30 a un etíope, el eunuco. Mira esto. Tiene que creer para bautizarse. Pero aquí hay un detalle. ¿Cómo va a creer si no hay quien les explique, no hay quien les enseñe del reino de los cielos, del Cristo de la gloria? Dice el versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que las trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No entendía quién era el Cristo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le pregunta, si crees de todo corazón puedes hacerlo, pero si no crees de todo corazón no puedes hacerlo. Hermanos, lo que quiero que entendamos acerca del bautismo, y de hecho el bautismo es una doctrina básica y fundamental que todo cristiano debe conocer, pero debe conocerlo de la manera correcta, que el bautismo no es el que te salva, sino el que te salva es Cristo Jesús, y que el bautismo solamente es la simbología, el bautismo es la evidencia del testimonio visible que cada cristiano, o tú y yo, damos delante de toda la iglesia. Por eso es importante que cuando hay bautismos, nosotros decimos a la iglesia que nos acompañe para que ustedes atestiguen y conozcan de que este hermano, ya él no es una persona solamente que dice creer, sino es una persona que ha creído y da testimonio de su fe, visiblemente. Pastor, ¿y qué pasa después del bautismo cuando uno se bautizó si verdaderamente ha creído? Entonces, cuando ha creído en realidad y se bautizó, esa persona va a tener dos afinidades que más adelante les voy a explicar, dos afinidades que dan testimonio de que en realidad ha creído. Porque hoy por hoy existen muchas personas que se han bautizado y viven una vida como que si no fuera con ellos. Esas personas están engañándose a sí mismos y engañando también a los demás. Pensando que ya cumplieron ese requisito, ya creí, me bauticé, tomo la Santa Cena, ya soy salvo. Y viva la patria. Y no es así. La Biblia es muy clara al respecto. Mira esto. Entonces, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le responde, si crees de todo corazón, tú puedes hacerlo. Respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. No hay bautizo antes de creer, pero sí hay bautizo después de creer. Porque el bautizo, la acción de bautizarse es después de haber creído que Jesucristo vino, murió por mis pecados y fue sepultado por 3 días y al tercer día resucitó. Una vez que yo he creído eso y confieso eso delante de todos los hombres, entonces yo puedo ir a bautizarme. Caso contrario, no. Pero ¿y si lo hace, qué sucede? ¿Qué sucede si no cree? No pasa nada. Mi padre decía, es un pecador que entró seco al agua y salió un pecador mojado. O sea, no pasa nada, no sucede absolutamente nada. Bien, más adelante encontramos al apóstol Pablo.
Hechos 9, 17, 18. Dice entonces, Ananías entró en la casa, hablando acerca del apóstol Pablo, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Eso es significado de nacer de nuevo, de creer, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Primero es la acción de creer y luego la acción de bautizarse. No al contrario. Por eso es que es totalmente contradictorio y antibíblico totalmente lo que practica la Iglesia Católica. Bueno, no se debería decir Iglesia Católica porque no es iglesia, pero el catolicismo practica tal cosa, que al niño, al bebé cuando nace le llevan a bautizar y dicen para lavar el pecado original, pero la Biblia está llena de información al respecto, que debe haber un requisito para bautizarse. ¿Y cuál es ese requisito para bautizarse? Creer. Entonces la pregunta es, ¿el bebé puede creer? No puede creer. ¿Un niño de 3 años puede creer? Para que pueda creer tiene que tener ya una acción de madurez el muchacho. Por eso es que en la Escritura encontramos de 12 años que Cristo Jesús fue llevado al templo, 12 años como la etapa de la madurez, hablando en la cultura hebrea. Por eso todo niño, hasta los 12 años, él llega a ser una persona ya adulta, un joven adulto ya, que puede ya pensar, ya se da cuenta, de ahí para adelante es responsabilidad de él, ya no de los padres. Es responsabilidad de él, ya no de los padres ya. Bien, más adelante tocaremos este punto. Encontramos otro detalle en capítulo 16 de Hechos, versículo 30 también. El carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo. Dice, ahí encontramos nosotros a Pablo y Silas. Ustedes saben que está en la cárcel y todo eso. Y hay un terremoto y a la madrugada se levanta asustado y quiere quitarse la vida. Pero ellos no se fugaron y estaban allí. Dice el verso 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa es la pregunta que tú y yo hemos hecho. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ahí dice esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En primer lugar, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Imagínate, no dice aquí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Debes bautizarte en el nombre de Jesús, porque si te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás condenado. Hoy los unitarios, los Jesús solos conocidos o pentecostales unitarios, ellos, si alguien de los hermanos que han creído en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, conforme a la Escritura lo menciona, se dejan convencer de estos unitarios. Cuando un trinitario, por decirlo así, un trinitario se deja convencer y engañar de un unitario, cuando ellos se acercan y dicen quiero pertenecer a la iglesia unitaria, ¿sabes qué hacen ellos? Les hacen bautizar de nuevo. ¿Por qué? Porque supuestamente para ellos ese bautismo no salva, sino el de ellos ese salva. Tienes que bautizarte en nuestra iglesia para ser salvo, caso contrario estás condenado. Yo me he topado con personas que se han bautizado hasta 5 veces, 6 veces. Se van donde los mormones, ellos dicen, aquí tienes que bautizarte porque este es el bautismo que salva, se bautiza. Se van donde los testigos de Jehová, dicen, aquí es donde debes bautizarte y todos los bautismos que existen no valen, este es el que sirve, se bautiza. Luego se va a una iglesia trinitaria y dice, aquí es que tienes que bautizarte. Al no entender y tener conocimiento, los vuelven a bautizar otra vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se bautiza. Luego sale de ahí, se va donde el unitario dice, ninguno de esos bautismos te sirve, y así sucesivamente. Me he encontrado con varias personas así, bautizados y rebautizados una y otra vez. Y luego dicen, pastor, por si acaso me quiero bautizar otra vez aquí en la iglesia. No, tú necesitas creer en primer lugar. Si tú crees, eres salvo. Y entonces, pero tengo que bautizarme otra vez. No necesitas bautizarte porque ya lo has hecho de manera pública. Tu testimonio público es lo que cuenta y lo que vale. Hermanos, la persona puede haberse bautizado conforme a la Escritura, puede haberse bautizado, pero su modo de vida no ha cambiado, no te bautizaste.
¿Por qué? Porque no has creído. Muchos cristianos, entre comillas, creen que están siendo salvos, pero están vilmente engañados porque solamente abrazan una religión y no abrazan el evangelio como tal. Porque el evangelio transforma. ¿Entiendes esto, mi amado hermano? El evangelio transforma. ¿Sí sabes lo que significa transformación? ¿Qué significa transformación? Cambio de vida. Pero si sigues siendo el mismo de ayer y no has cambiado, estás engañado. Y yo te invito ahora que te arrepientas. Yo te invito ahora que vengas a Cristo tu Señor y tu Salvador y que dejes del engaño y la mentira de una vida religiosa, viviendo engañado solamente, creyendo ser hijo de Dios cuando eres un bastardo. Sonó duro, pero esa es la realidad. Hermanos amados, permíteme decirte esto. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, por favor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado. He aquí todo es hecho nuevo, conforme a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Pero si tú dices yo soy bautizado, dale un aplauso al Creador. Tú puedes ser bautizado. Tú puedes cenar todos los días si es que tú quieres. Puedes decir yo soy y decir una cantidad de cosas que puedes decir. Pero si tu vida no está transformada, si tu testimonio no es eficaz delante de todos los demás, el testimonio tuyo debe ser delante de todos los demás, con tu esposa en primer lugar. Solo un esposo gritó amén. ¿Y los demás? Tu testimonio debe ser en primer lugar con tu esposa. Tu esposa debe decir, mi esposo verdaderamente es un hombre de Dios. Pero si tu esposa dice, mi esposo es un hipócrita, un fariseo, un farsante, mentiroso, entonces tú no has nacido de nuevo. No, pastor, está equivocado porque yo sé que la fe que yo tengo, tú podrás tener fe. Pero la Escritura dice, hermano, la Escritura dice, Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10, dice la palabra, que esa fe que Dios da a nosotros para poder creer, activa la gracia en nosotros y somos salvos por gracia. Oído, y dice esto, que somos elegidos para andar y caminar en las obras que Dios de antemano preparó que nosotros anduviésemos en ella. Por lo tanto, tú no puedes decir que eres un nacido de nuevo cuando tu testimonio frente a tu esposa y frente a tus hijos es una vergüenza. Arrepiéntete. Yo te aconsejo en el amor del Señor, arrepiéntete. Y cambia tu corazón. Deja que Dios cambie. No te engañes a ti mismo porque estás engañado. No, pastor, yo estoy seguro que soy salvo. Así estuvieron seguros los de Mateo capítulo 7, versículo 21. Al 23. Señor, Señor, en tu nombre nosotros hicimos esto. Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa. En tu nombre, Señor. Apártate, bastardo, no te conozco. Apártate, bastardo, no te conozco. Al fuego eterno, hipócrita y fariseo, que te engañabas a ti mismo y engañando a los demás. ¿Te das cuenta? El bautismo no te salva. Yo sé que más de uno quizás al no entender o quizás alguien le dijo, si te bautizaste, y quizás algunos aquí están, dice, es que a mí me dijeron que el bautismo que yo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese bautismo no vale y estoy condenado y debo bautizarme otra vez. Algunos quizás lo han hecho hasta escondido. Te engañaron. Porque el Salvador del mundo no se llama el bautismo, el Salvador del mundo no se llama Juan el Bautista, el Salvador del mundo se llama Jesucristo nuestro Señor. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice esto. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, cuando la persona creyó, su actitud cambia. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Escucha esto. Y después de haber bautizado, ¿qué pasó? Y llevándolos a su casa,
les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber creído a Dios. Esa es la actitud del que se bautizó creyendo. Su actitud cambia. Después de bautizar cambia totalmente. Después de creer cambia totalmente. Pero si sigue siendo el mismo, igual que un católico romano y apostólico, entonces eres un evangélico romano y apostólico, que suena bastante híbrido, pero es como el transhumanismo. Hermanos queridos, por eso dice la Escritura que muchos en aquel día equivocadamente se acercarán diciendo: Señor, Señor, yo también quiero entrar al reino de los cielos. Y el Padre Eterno dirá: no, estás equivocado. Cristo Jesús dirá: tú estás equivocado de dirección. El infierno es tu herencia. El reino de los cielos no es para ti, porque tú fuiste un vil mentiroso y un engañador, que te engañabas a ti mismo creyendo que, y engañabas a los demás también haciéndole creer que. Ok. Los creyentes en Corinto, capítulo 18 del libro de Hechos, más adelante, de la misma manera, recuerda que estamos mencionando al respecto del bautismo, dándole la contestación que el bautismo, ¿quiénes deben bautizarse? Solamente los que creen. Dice versículo 7 del capítulo 18: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Creían y eran bautizados. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que salva? ¿Creer o bautizarse? Aló. ¿Qué es lo que salvan? ¿Creer o bautizarse? ¿Qué es lo que salva? ¿Creer o bautizarse? Creer. Pero ¿y el bautizar? Entonces no me bautizo pues si yo he creído. No, el bautizo es naturalmente si has creído. ¿Cómo? Evidencia de haber creído es el bautismo. Y no que el bautismo, por eso es que el bautizo, ahora, ¿cuál es el bautizo? Sumergirte. Si te bautizaron, te sumergieron y lo hicieron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ok, ese bautizo está bien. Y si lo hicieron en el nombre de Jesús, ese bautizo está bien. Lo importante es la acción de morir, ser sepultado y luego resucitar. Pero eso no te salva. ¿Qué es lo que te salva entonces? Creer. Y cuando has creído, ¿qué sucede? El cambio de actitud es evidente si has creído. Pero si no hay cambio de actitud, tu vida sigue siendo la misma, entonces, ¿has creído o no has creído? ¿Ah? ¿No has creído? Y si no has creído, ¿qué dice? Dice, mas a todos los que creyeron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a los que no creyeron, ¿por qué no creyeron? Porque ellos ya han sido condenados. Recuerda a los fariseos. Ellos supuestamente creían, esperaban al Mesías, hasta el día de hoy siguen esperando. Supuestamente creían, supuestamente hacían la voluntad de Dios, pero en el fondo ellos no creían. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que estaban creyendo. Cristo Jesús le dijo a los discípulos: hey, ustedes si ven a los fariseos, no hagan lo que ellos hacen, pero hagan lo que ellos dicen. Porque ellos son sepulcros blanqueados, que por fuera se ven como que si fueran en realidad cristianos, creyentes, pero por dentro son una podredumbre total. Bien. En partes se ve registrado al respecto de primero creer y luego ser bautizado. Y la salvación está creer en Cristo Jesús. Juan el Bautista dijo esto: yo estoy aquí bautizando en agua para arrepentimiento, pero viene otro detrás, Él va a perdonarle los pecados. Y Él le va a bautizar, de otro bautismo le va a bautizar. A los creyentes y a los no creyentes también con otro bautismo. El bautismo en fuego. Así que yo soy solamente alguien que viene a preparar el camino para anunciar y hacer evidencia a todos vosotros del testimonio de aquel que viene detrás de mí. Bien. Ahora, ¿por qué es importante el bautismo en agua? El bautismo en agua es importante porque es un paso de fe que confirma que la persona se ha convertido a Cristo.
Por esa razón, todo cristiano que cree en Jesucristo debe bautizarse, ya que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En otras palabras, el bautismo como evidencia de haber creído es necesario que haya ese testimonio en nosotros. Así como el cambio de vida en nosotros después de haber creído, también después de haber creído el bautismo es la evidencia de haber creído y haber sido salvo. Por lo tanto, cuando la persona cree en Jesucristo y comprende el Evangelio, debe ser bautizado como muestra de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Solo recuerda que Pablo dice esto, con Cristo estoy juntamente crucificado, el proceso es con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo porque morí en la persona de Cristo, mas Cristo vive ahora en mí. En otras palabras, yo he muerto completamente a través del bautismo. Mira esto, Primera de Pedro 3:21. Este es un texto bastante interesante. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, y aquí viene esta parte, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. En otras palabras, sino para dar testimonio evidente de que soy un hijo de Dios nacido de nuevo. Para eso es el bautismo. ¿Por qué? Porque la Escritura menciona, todo aquel que en él cree no será avergonzado. El apóstol Pablo a los romanos dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Y ahora, el bautismo nada más y nada menos significa lo que dice Mateo 10:32. ¿Por qué es importante el bautizo? Por esto, Mateo capítulo 10, versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Déjame explicarte aquí algo. La mayoría de personas creen que este texto hace mención a lo siguiente, de decir soy cristiano. Yo soy cristiano, o colocar un pececito que diga Cristo o Jesús en el carro, o colocar un sticker en la moto, o una camiseta que diga soy cristiano, o que diga simplemente no, yo soy evangélico, yo no soy católico, yo soy evangélico. Piensan que ese se llama confesar, no es así. Sino a cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, significa lo siguiente. ¿Cuál es la mejor forma de confesar? ¿Cuál es la mejor forma de confesar que yo creo en Cristo Jesús y que Él es mi Señor y que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Cuál es la mejor manera de confesar? No con mis labios, sino con mis acciones. Que observen todos mi forma y mi calidad de vida. Que todos vean mi testimonio. Yo vengo aquí a hablar con mis hermanas acá adelante y le digo, yo soy cristiano. No necesito decir yo soy cristiano, sino que solamente ellos observen la calidad de vida que yo tengo. La forma como trato a mi esposa. La forma como trato a mis hijos. En la manera como procedo con las personas a mi alrededor. Mi lenguaje, mi vocabulario, mi accionar. De nada me sirve que yo diga soy cristiano, soy evangélico. Bueno, ¿tú qué eres? Soy cristiano. Pero tu boca dice que eres cristiano, pero tus acciones dicen que tú eres peor que un anticristiano. ¿Sí me comprendes? Jesucristo dice esto, ustedes deben confesar delante de los hombres y yo les confesaré delante de mi Padre. ¿Qué significa esto? Den testimonio de mí delante de la gente con sus acciones. ¿Qué sucede cuando miramos nosotros a un muchacho que es malcriado y automáticamente dice, ¿este hijo de quién es? Ah, es hijo de fulano. De razón, pues, de razón. De razón. Si ha sido hijo de fulano, si ese papá es terrible, el hijo también tiene que ser terrible.
Pero también ha ocurrido, dice, oye, ese muchacho hijo de quién es? Es hijo de Julano. Oye, impresionante, ¿eh? Igual al padre, igual a la madre. Qué forma de proceder, qué forma inteligente, qué educación que tiene, qué formación que tiene. De tal palo, tal astilla. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, entonces Cristo está diciendo, no me hagan quedar mal delante de los hombres. No me hagan quedar mal delante de los hombres. Te hago una pregunta, ¿cómo tú eres con tus compañeros de trabajo? Solamente dices, soy cristiano de boca nada más, y ellos creen que tú eres cristiano por lo que tú dices que eres cristiano, o te llaman hermano diablo, o te dicen hermanito lobo, o te dicen oye aleluya, oye hipócrita fariseo, ¿te llaman de esa manera? ¿Cómo te comportas tú con tus jefes? ¿Cómo te comportas? Y dice la palabra, nosotros, dice la Escritura, que debemos comportarnos con nuestros jefes como si fuera para nuestro Señor, con todo temor y con todo temblor y con todo respeto. ¿Y cómo te comportas tú con tus empleados? ¿Te haces respetar de tus empleados o tus empleados te faltan el respeto a ti y tú, como eres el jefe, gritas más fuerte y todos te obedecen solamente porque tú eres el que pagas? ¿Das testimonio a tus empleados? Ellos pueden decir, no, mi jefe es un hombre de Dios. O dice, mi jefe es un hermanito hipócrita. ¿Tienes la cara suficiente, limpia, como para poder decir, muchachos, vengan, siéntense aquí? Nos vamos a tomar una hora en esta mañana y quiero compartir con ustedes la fe de mi Señor Jesucristo. ¿Puedes hacer eso? ¿O te tiemblan las piernas y tienes vergüenza de saber porque tu vocabulario es terrible, porque tu forma de proceder con tu familia o con tus personas a tu alrededor es un desastre y todavía crees que eres hijo de Dios? ¿Cómo te comportas con tus clientes? ¿Cómo te comportas con tus vecinos? ¿Cómo te comportas, hermano? Esto significa esto de aquí. Si ustedes me confiesan delante de los hombres, yo también daré testimonio delante de mi Padre. Cuando lleguemos a la eternidad, Jesucristo dirá, ven acá, Padre, este es mi discípulo. Que entre el gozo del Señor. Yo testifico de este muchacho o de esta muchacha, de este hombre o de esta mujer. ¿Cómo eres? ¿Te das cuenta? ¿Muestras a los semejantes que tienes una responsabilidad con Dios y que respetas las cosas de Dios o no? No. ¿Saben qué, señores y señoras? Hasta aquí, yo estoy con ustedes, tengo que irme. No, es que tienes que doblar turno, porque no, lo siento mucho. Te vamos a descontar, descuéntenme, pero tengo una responsabilidad con mi Señor. Yo tengo reunión en la congregación y debo asistir. Y debo llegar puntual, lo siento, no puedo. Y te multan. Multa por no quedar. Bueno, mañana que sufra el dinero, pero yo tengo una responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque soy un hijo de Dios, soy temeroso de Dios y doy testimonio de mi Señor Jesucristo delante de todo el mundo. O eres de aquellos que dicen, es que bueno, está bien, no hay problema, me voy a quedar. Y no importa que llegue atrasado a la iglesia, pero al trabajo no puedo faltar. Arrepiéntete. Pero ya soy bautizado. Yo ya soy bautizado y me bauticé 3 veces por si acaso. Un bautismo por el Padre, otro por el Hijo y otro por el Espíritu Santo. Por si acaso, cualquiera de los 3 me puede salvar. No, es el que creyere será salvo. Entonces, el que me confiesa delante de los hombres, ya ahora entiendes de qué es confesar delante de los hombres. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero el que me negare delante de los hombres. Ahora, ¿de qué manera negamos delante de los hombres la fe de nuestro Señor Jesucristo? Dando un testimonio contrario. Más bien, no sé si tú te has topado o no sé si a ti te han dicho, yo para ser como tú, como cristiano tú, prefiero ser un impío mejor. Si eso ha ocurrido, arrepiéntete. Arrepiéntete. El infierno no es juego, es una realidad. La gloria eterna tampoco es un juego, es una realidad. Bien, entonces, dice, si tú me niegas, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que sucede en Mateo 7:21. Vendrás y dirás, quiero entrar al reino de los cielos. No te conozco. ¿Sabes qué significa eso? Nunca os conocí. ¿Sabes qué significa?
yo no doy testimonio por ti. Por más que tú hayas hecho lo que hayas hecho, no doy testimonio por ti. No, no, papá, yo no me responsabilizo por esa persona. No, ni lo conozco. ¿Te das cuenta? Así que, ok, 3 cosas que éramos incapaces de hacer nosotros para salvarnos. Número 1, Romanos 5:6. Dice esto, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, Él murió por nosotros. No, nosotros no podíamos morir por nosotros mismos para salvarnos, no. Romanos 5:8, ahí mismo más adelantito, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pudo morir por nosotros, nosotros no. Y el versículo 10 del mismo capítulo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, y mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, creer en Cristo Jesús es lo que te salva a ti y me salva a mí también, pero ese creer lleva consigo testimonio. El testimonio tuyo y mío, caso contrario simplemente abrazaríamos una religión nada más. Una simple religión nada más, como la Iglesia Católica o los católicos, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que ellos hacen? El niño nace y dice, vamos a bautizarlo. Luego, el siguiente proceso del bautismo, ¿cuál es? La primera comunión, ¿cierto? La primera comunión. Y luego de la primera comunión, la confirmación. Y luego de la confirmación, ahí sí ya no me acuerdo, dice. Y luego de la primera comunión, luego de eso viene ¿qué? La confirmación, y luego de la confirmación, la primera comunión. Ahora, dentro de las iglesias también lo mismo dice, acepta a Cristo a esta oración de fe y luego vas a hacer un curso para bautizo y ya con eso, ahora sí, ya estás salvo. Hagas lo que hagas, vivas como vivas, y vienes a participar de la Santa Cena, comes la cena, ¿estás cenando? Sí, entonces tú ya estás salvo, no te preocupes, y sigue pecando, haz lo que te dé la gana. Están completamente equivocados, porque el Evangelio no es religión. El Evangelio es convicción, y eso es muy distinto completamente. Recuerda, la salvación es por fe, no por lo que tú hagas. Así que nada de lo que tú hagas te garantiza la salvación, sino lo que tú crees y hagas lo que tú crees. Eso es la salvación. Bien, el bautismo genera 2 compromisos. Número 1, prestarán atención aquí. Toda persona que ha creído por ende se bautiza, y ahora ese bautismo genera en el individuo 2 compromisos. Y si no hay esos 2 compromisos, entonces tú no te has bautizado, porque tampoco has creído y nunca has conocido a Dios. Pero pastor, yo soy hasta pastor. ¿Puedes ser pastor? Recuerda que de los de Mateo 7, 21 al 23, la mayoría que hablan ahí son ministros y pastores. Imagínate nada más. Entonces, compromiso número 1 con Dios, capítulo 6 de Romanos, verso 13. Romanos capítulo 6, verso 13. Dice lo siguiente, hablando acerca del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor: no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad después del bautismo, que ya te bautizaste porque has creído. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. En otras palabras, tú tienes que ser una nueva criatura, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué significa eso? Que tu testimonio y tu accionar y tu vida cristiana, después de haber creído y por ende te bautizaste, necesariamente debe ser abiertamente, como cartas abiertas a todo el vecindario, a todo el público, la manera y la forma como tú vives, agradando a Dios en todo tiempo. No presentando tus miembros como al pecado o a la iniquidad.
No escondiéndote detrás de que es que lo que pasa es que yo soy débil, tengo una debilidad. Diosito conoce mi debilidad y continúas y continúas y continúas. ¿Qué dice Hebreos 10:26 al respecto? Dice que a una vez habiendo oído la palabra de verdad y no haciendo caso a la palabra de verdad, ya no queda otro más castigo ni sacrificio tampoco, sino una horrenda expectación de fuego que arde con azufre en el infierno, hablando del infierno. Por lo tanto, ya cuando hemos creído y nos hemos bautizado, la vida tuya y mía debe ser completamente distinta y tenemos que tener nosotros todo nuestro ser inclinado a la obediencia de nuestro eterno Dios. No podemos jugar a la fe con nuestro Señor, tenemos que tener respeto a nuestro Padre eterno. Hermano, cuando la persona habla conmigo y ya noto que no tienen respeto a Dios, sino que tomó a Dios como un amuleto simplemente, yo automáticamente entiendo que esa persona no ha nacido de nuevo y está su vida eterna corre peligro. Corre peligro. Pero ¿qué puedo hacer? Nada. Mi deber es venir a este púlpito y predicar la palabra y confrontar con la Escritura. Y el deber de cada uno de vosotros es hacer un acto de arrepentimiento. Recuerda, antes que Cristo venga a salvar al mundo, apareció Juan el Bautista diciendo: ¡hey, arrepentíos y convertíos! Para que puedan ustedes recibir el bautismo que Cristo trae. Porque Jesucristo viene con dos clases de bautismo, uno en el Espíritu Santo y otro en fuego. Deben ustedes estar preparados para eso. Y el arrepentimiento. Y cuando nosotros predicamos en los púlpitos, lo que predicamos es aquí el arrepentimiento. Conducimos, inducimos y motivamos a cada uno de ustedes, hermanos amados aquí presentes, y a nuestros hermanos en la iglesia virtual, al arrepentimiento de manera permanente. Porque solamente el arrepentimiento hace que cambie completamente nuestras vidas. Recuerda que es arrepentimiento. Estoy yendo hacia allá. Estoy siendo completamente indeseable en mi casa, con mi familia, con mi esposa y con mis hijos. Y el arrepentimiento, ¿sabes qué hace? Girar y regresar a Dios. Decir: Señor, sí Señor, ordene usted conforme a su palabra. Así voy a proceder con mi esposa y con mis hijos también. Eso se llama arrepentimiento. Con mis vecinos, con todos voy a comportarme de esta manera. Eso se llama arrepentimiento. Pero si crees que te has arrepentido y sigues siendo lo mismo y sigues haciendo lo mismo, nunca has conocido a Dios. Pero yo sí conozco, yo conozco la Biblia, me he leído la Biblia. Dijo un hermano: pastor, yo me sé la Biblia más que usted. A ver, dígame, pastor, una cosa. Dígame, pastor. Dígame cualquier versículo de la Biblia y yo le digo dónde está. Me lo dijo. Y yo dentro de mí digo: ¿le pruebo o no lo pruebo? A ver, dígame, pastor, dígame. Solamente dígame nada más. O usted lea en la Biblia. A ver, abra la Biblia y lea en cualquier parte. Yo digo: está bien, leo aquí. Está en tal parte, en tal parte. ¿Y lo efectivo? Efectivo, lo dijo en efectivo. Y a ver, veamos otra vez. Pues yo ya digo: bueno, vamos a ver. Otra vez, lo dijo. Y como 3 veces lo dijo. Ah, caramba, tú sabes la Biblia muchísimo. Sí. Pero la vida de él era una miseria. Le dije, entonces dice: ¿se da cuenta, pastor? ¿Usted cómo me va a dar consejos a mí si yo conozco la Biblia? Le dije: tienes toda la razón, mucha razón en lo que tú dices. Pero ¿te acuerdas que eso sucedió en el desierto con Cristo? Que Jesucristo estuvo ahí y Satanás se le apareció y dijo: a ver, tómame también a mí que yo conozco la Biblia. Y Satanás conoce toda la Biblia. Así que el conocer toda la Biblia o saber de memoria toda la Biblia no significa que estás haciendo la voluntad de Dios. Porque Satanás también sabe la Biblia y dice la Biblia que el diablo conoce a Dios y tiembla. Y tú ni tiemblas. O sea, eres peor que el diablo. El diablo por lo menos tiene respeto. Señor, sí Señor. Y tú ni siquiera tienes respeto a Dios. Porque tú no te interesa nada de Dios. Se quedó cerrada la boca. Hoy por hoy existen muchos cristianos que creen ser hijos de Dios, pero no lo son. Pastor, ¿usted cómo lo sabe? Yo no te estoy diciendo. La Escritura juzga. La Escritura juzga. Bien, entonces, primeramente el bautismo genera un compromiso con Dios.
Y en segundo lugar, con la iglesia. Con la iglesia. Primera de Corintios 12:12. Dice esto, porque si así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos o esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. El bautismo simboliza para nosotros el símbolo más grande es de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero también el bautismo da testimonio de que nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y de ahí viene el acercarse a congregarse en la congregación, en la iglesia. Los que tienen la oportunidad de tener una iglesia bíblica para congregarse, la persona que se ha bautizado creyendo anhela estar juntos con sus hermanos. Pero la persona que se ha bautizado sin creer, solamente por religión, le importa un pepino, le importa un comino el estar con sus hermanos. No vienen a la iglesia, no asisten, y esto, aquello, llegan atrasados, se duermen en la iglesia, no les importa. ¿Sabes por qué? Porque nunca han creído, y si se han bautizado lo han hecho sin creer. Porque la evidencia mismo muestra de que estás jugando y que no es. Pastor, pero usted está equivocado, porque yo escuché que Dios me dijo, tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Y quién va a dudar eso? ¿La voz suya o la voz del Señor? Bueno, continúa así entonces de esa manera. Porque recuerda lo que la palabra de Dios dice, que al leopardo jamás nadie podrá quitarle las manchas, a menos que haya sido hecho de nuevo. Y de ser un cerdo haya sido transformado a ser una oveja. Caso contrario, continuará siendo el mismo. Ok, ahora, ¿puede ir al cielo una persona que no se haya bautizado? ¿Puede ir al cielo una persona sin bautizarse? Si esa persona aceptó a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, creyendo en Él, y al no tener la oportunidad de bautizarse, o al querer bautizarse, pero no le quieren bautizar, como hoy por hoy existe esa traba para el bautismo, tienes que hacer un curso, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro para bautizarte. No, el bautismo es después de haber creído, como estés. Si creíste, bautízate. Y el pastor o el ministro no tiene por qué, absolutamente por qué negarle el bautismo absolutamente a nadie. No tiene por qué. No es prerrogativa del predicador, no es prerrogativa del pastor negar el bautizo a nadie, no puede. Ni tampoco condicionar y decir, hey, tienen que hacer esto, aquello, lo otro y todo, y luego de eso, ahora sí se bautiza. Caso contrario, yo no los bautizo. No puede. Lo que él tiene que hacer es cumplir el mandamiento de bautizar, es todo lo que tiene que hacer. Entonces, ahora, ¿qué dice la Escritura al respecto de la salvación? Si lograste bautizarte, te salvas, y si no te lograste bautizar y has creído, te condenas. Mira lo que dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos. La salvación es por gracia, sin obra alguna de ser humano, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y hasta esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, pastor, yo no me puedo bautizar y yo soy salvo, pero tú tienes la oportunidad de bautizarte y no quieres hacerlo, es porque no has creído, entonces eres condenado. Pero entonces, ¿me puede dar un ejemplo, pastor? Perfecto, el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, recuerda que los dos ladrones le injuriaban, dice la palabra. Le injuriaban, peleaban, ellos le injuriaban. Los dos, pero uno de ellos creyó en Jesucristo y dice Lucas capítulo 23, verso 39. Dice esto, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, creyó y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo le responde y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvación sin bautizarse. ¿Pero por qué razón no se bautizó? Pues él estaba crucificado. Pero tú estás crucificado también, que no quieres bautizarte. Ah, pastor, entonces me voy al cielo sin bautizarme, porque sí se puede ir. Cuando te dicen en la congregación, en junio vamos a tener bautizos, hay bautizos en el mes de junio, aquellos que se van a bautizar, entonces pueden hacerse anotar. Pero pastor, usted dijo que el que no se bautiza también se va al cielo. Bueno, entonces hay que crucificarte. La única manera de que no puedas bautizarte es que estés crucificado. Bien, ¿quién puede bautizar? Mira, ¿quiénes pueden bautizar? La palabra del Señor es muy clara. Jesucristo dijo en la gran comisión: vayan por todo el mundo, Mateo 28, 19, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, 15 también menciona lo mismo, pero en otras palabras. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En primer lugar, no primero dijo: vayan por todo el mundo y bautícenles y después hagan esto. No, primero predíquenle el evangelio de Jesucristo por todo el mundo. El que creyere, en primer lugar, y dé testimonio de haber creído mediante el bautismo, será salvo. Será salvo. Mas el que no creyere, por lo tanto, no se bautiza, será condenado. Es bien explícito y muy claro la palabra del Señor, es condenado. Y el versículo, sí, está bien. Hechos capítulo 2, versículo 30. Este texto ya lo leímos. ¿Quiénes pueden bautizar entonces? Jesucristo ordenó a quienes, a sus discípulos, para que vayan a bautizar. ¿Quiénes son los que están autorizados para bautizar? Aquellos que siguen a Jesucristo para servirle a Él en la obra del reino de los cielos. En otras palabras, ministros competentes del reino de los cielos a través de la Escritura, que lleven y tracen la palabra del Señor, están habilitados por el Maestro para que bauticen a otras personas. Y ustedes observan que ahí está el apóstol Pedro. Cuando él empieza el ministerio, a los judíos le dice: ustedes deben arrepentirse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Notarán esto ustedes, que en ese bautizo de 2:38 del libro de los Hechos, ellos solo se van a bautizar. Dice: bautícese cada uno de vosotros. 3,000 personas. No hubieron allí los discípulos bautizando a esas 3,000 personas. Ellos se fueron y confesaron a Jesucristo como su Señor, aquel Cristo al cual ellos crucificaron, en quien no creían. Recuerda, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿por qué no lo recibieron? Porque no creyeron. Y después que pasó lo que pasó, ahora dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Dijeron: deben creer en aquel que ustedes mataron. ¿Y cómo hacemos? Ok, arrepiéntanse y vayan a bautizarse en el nombre de aquel que ustedes no creen, para que crean, porque el creer en aquel que ustedes crucificaron, eso les da salvación y vida eterna. Y el bautismo es ¿qué? Evidencia y testimonio de que han creído. Entonces fueron al agua y se entraron y dijeron: yo me bautizo confesando el nombre de aquel que nosotros matamos, Jesucristo, al cual odiamos ayer y ahora nosotros amamos. Eso se llama arrepentimiento y eso se llama nacer de nuevo. Eso se llama ser nueva criatura. Y dice la palabra que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ok, ¿cómo se debe bautizar? Sí, me van a regalar unos minutos, déjeme finalizar. ¿Cómo se debe bautizar? Este es el dilema, pero un dilema de por gusto. Peleándose si se debe bautizar así, si debe bautizarse tirándole agüita en la cabeza, o si debe bautizarse en la pileta, si debe bautizarse... Bueno, existe un problema muy grande acá, que hay que mojar la cabeza, tirarle agua, aspersión con un chisguete, bautizarle, o qué sé yo. ¿Cómo se debe bautizar? Ok.
La Escritura enseña que el bautismo bíblico es por inmersión. Tiene que ser sepultado en el agua. Debe sumergir a la persona totalmente en el agua. Y uno de los más grandes ejemplos de todo esto es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué razón? Hay varios textos en la Escritura que mencionan al respecto de sumergirse. Dice que el eunuco entró y que aquí hay agua. ¿Qué significa ser bautizado? Recuerda que el etíope, el eunuco, estaba cruzando de Jerusalén hasta Candacia, donde él era habitante de Etiopía. El etíope de Etiopía estaba pasando el desierto, y para pasar el desierto no va a ir nada más con una botellita de agua, sino con suficiente agua para beber. Si hubiese sido por aspersión, nada más detenía en el carro, tomaba un poco de agua y le echaba en la cara y ya estaba bautizado. Pero él dice, encontró agua, dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y descendieron al agua y fue bautizado. Y saliendo del agua, Felipe fue arrebatado. Ahora, Mateo 1, 9 al 11. El bautismo del cual la Biblia habla no se puede regar en la cabeza con agua, como hacen muchas iglesias cristianas también hoy por hoy, lamentablemente. Pero Mateo 1:9 es el mayor de los ejemplos, el bautismo de Jesucristo. Dice esto: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Jordán es un río, no una piscina, no un bauticerio, como lo llaman ahora. Hoy en las iglesias tienen una piscina en el altar allí y ahí nada más bautizan. Pero ¿quieres hacerlo bíblicamente? Pues ahí está. Pero pastor, acá donde yo vivo es el desierto, no hay río, entonces haz una piscina. Cuando no hay, debe haber agua. Pero cuando hay, no, es que me da miedo en el río. ¿Te das cuenta? Ok, mira esto. Aconteció, dice, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Verso 10, y luego cuando, ¿qué? Subía del agua. Y al decir subía del agua, ¿qué significa? Que estaba dentro del agua. ¿Te das cuenta? Y cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces, ¿cómo se debe bautizar? Ya está allí. En un río y sumergido y luego levantado. Ahora, ¿en qué nombre se debe bautizar? Este es un problema también. ¿En qué nombre se debe bautizar? Hermanos, Jesucristo dice de la siguiente manera. Prestarán atención aquí para que ustedes puedan responder. Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos, Mateo 28, 19, por todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes vayan a bautizar de esa manera. ¿A quiénes le estaba mandando? A los apóstoles, a los discípulos, en otras palabras, a los líderes que iban a salir a predicar y a ministrar la palabra del Señor, el reino de los cielos por todas las naciones. A ellos le dice, ustedes van a hacer de esta manera. Bien. Ahora, ellos se van y tenemos a Pedro, ya después que Cristo fue arrebatado. Ahora Pedro, después de haber sido bautizado con el bautismo de Cristo Jesús, que ese bautismo lo vamos a mirar en otra enseñanza, dice Pedro ahora, Pedro 2:38 del libro de Romanos, que ya lo leímos, pero quiero leerlo otra vez. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí tenemos al que fue enviado a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es a los pastores, para que me entienda mejor, a los ministros del Señor, a ellos, a nosotros, nos manda Dios a hacer esta clase de ceremonia. Y a los que se van a bautizar, ellos deben hacerlo de otra manera. ¿De qué forma? Yo me bautizo en el nombre de mi dueño, de mi Señor Jesucristo. Nosotros bautizamos como nos mandó a nosotros nuestro Maestro. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que se bautiza, él dice, yo me bautizo en el nombre de Jesucristo. Porque la Biblia dice que todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor. ¿Qué tan difícil es de entender esto? ¿Por qué razón existe una disputa en cuanto a este tema? Que no, que tienes que bautizarte en el nombre de Jesús y todo esto. Y yo voy a compartir la próxima semana
hablando acerca de los 7 bautizos que hay en la Escritura, para que ustedes tengan conocimiento. Y ahí voy a hacer referencia un poco a este punto de que, ¿sabían ustedes de que hasta capítulo 2, verso 38, ese es el único donde Pedro habla de que vayan y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados? Más adelante existe un cambio completamente total, en donde ya no está el bautismo de Juan el Bautista, ni tampoco el bautismo de Pedro, sino que hay una transición y ahí empieza el bautismo de Jesucristo. El bautismo de Jesucristo. Ustedes van a ver en la Biblia, ustedes lean en el libro de los Hechos, recuerda que Hechos de los Apóstoles significa la historia de la iglesia primitiva. Hasta Pedro aparece esta forma bautismal. Más adelante ya cambia la fórmula de otra forma. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo empieza a dar su bautismo. Ok, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, nota esto lo que dice Hechos 19:3. Lee conmigo Hechos 19:3. ¿En qué nombre se debe bautizar? ¿En el nombre de qué? En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si sea en lo uno o sea en lo otro, depende quién lo haga y quienes pronuncien lo que deben pronunciar. Pero noten esto siempre, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios, un solo Señor y un solo Espíritu Santo. Ese es el misterio de la triunidad, de la cual también ya he enseñado. Mira esto, Hechos 19:3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Le pregunta Pablo. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y recuerda cuál era el bautismo de Juan, para mostrar a Jesucristo que ya entró en vigencia. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Ese es un tipo de bautismo. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿quiénes eran los que se bautizaban aquí? ¿Gentiles o judíos? Judíos. ¿Por qué razón a los judíos manda a bautizar en el nombre de Jesús? Porque ellos negaron y no creyeron. Entonces, para que funcione el bautismo, tiene que creer en Jesucristo. Y ahora muchos malinterpretando, no entendiendo la Escritura, obligan y hacen una apología de esto, no entendiendo muy bien. Que esto lo voy a explicar con más calma. Así que, ¿en qué nombre se debe bautizar? Si yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pastor, ¿está bien? ¿Cómo es tu vida ahora? Gracias a Dios, aquí me mantengo firme. Dios me ha sostenido por 40 años. Tranquilo, no te preocupes. Yo soy bautizado en el nombre de Jesús. Así, ese es el bautismo verdadero. ¿Cómo es tu vida ahora? Bueno, más o menos así, usted sabe, rengo, pero aquí vengo. A veces, ok, la evidencia de tu testimonio da la validez al bautismo que tú tengas. Puedes haber tenido todos los bautismos, pero si tu vida no ha cambiado, no eres otra cosa más que un pecador mojado, nada más. Ok, ¿qué dice el bautismo de los niños? Ya lo expliqué, el bautismo de los niños. Hermanos queridos, los niños no pueden bautizarse. ¿Por qué? Porque los niños no pueden creer. Los niños aún todavía son pequeños, ellos no pueden creer, no saben lo que es creer, no tienen aún todavía conocimiento. Ahora, la Biblia dice que nosotros debemos instruir a nuestros niños desde pequeño. ¿Para qué? Para que tengan conocimiento, para que cuando lleguen a bautizarse, ellos lo hagan creyendo y entendiendo. Pero ¿qué pasa si nuestros hijos ni en casa le enseñamos la palabra? No, en ninguna parte, ni tampoco le traemos a la congregación para que aprendan en la iglesia. Y si en casa nosotros como padres le compartimos la palabra a nuestros hijos, porque nosotros como padres somos expertos en el fariseísmo. Hijos, vengan para estudiar la Biblia. Siéntense ahí, mujer, vamos a hacer un cultito y yo les voy a compartir la palabra. Antes de que hagas eso, revisa tu testimonio frente a tu mujer y frente a tus hijos. Si tu testimonio es una vergüenza, cierra la boca, que vas a hacer quedar mal a Cristo Jesús. Tú no eres digno de abrir la boca y presentar a Cristo Jesús a tu familia. Eres una vergüenza. Suena feo, pero esa es la realidad.
¿Qué debo hacer entonces? Tienes que arrepentirte tú primero. Recuerda, cree en el Señor Jesucristo, tú, y serás salvo, tú y tu casa. No intentes predicar a los demás cuando tú eres el mismo que destruyes la fe en tus hijos. Hermanos queridos, les digo como ejemplo, en la Escritura encontramos por todas partes regado de que el padre tiene que ser ejemplo en primer lugar para que pueda abrir la boca y presentar a Cristo Jesús a sus hijos. Caso contrario, sus hijos van a creer en un Cristo, en un padre semejante a ti. Y es lo peor que puede suceder, es lo peor que puede pasar. Bien, uno de los ejemplos más grandes que hay en la Biblia al respecto del bautismo en el Antiguo Testamento es la lepra de Naamán. Naamán, un general sirio con todo poderosísimo, pero leproso. Por todas partes él buscó ser sano de su lepra, pero no lo consiguió. Usó todos los mecanismos económicos y hasta espirituales y místicos para sanarse y no logró curarse porque la lepra es incurable. ¿Hasta qué? Le aconsejaron, escuche esto, recuerda, la fe viene por el oír de la palabra. Le aconsejaron y le dijeron, váyase a Israel porque ahí hay un profeta de Jehová, llamado ¿cómo? Eliseo. Y él tomó y llegó hasta donde Eliseo. Y él dice, quiero que me sane de la lepra. Eliseo ni siquiera le recibe para bajar de su orgullo. No le recibe, ni le saluda, ni sale a verle. Totalmente un anfitrión negativo para él. Váyase ¿a dónde? Váyase al río y métase al agua, zambúllete 7 veces. ¿Qué significa eso? Sumérgete 7 veces. 7 veces sumérgete y serás limpio. ¿Y sabes qué dijo él? Pues que se ha creído este. Habiendo en mi país ríos más limpios, me hace que me venga a bañar en el Orienco. El Orienco es un río acá sucio, acá en Lago Agrio, sí. Mándeme al Aguarico en tal caso, sí. Pero me mandan a ese río Orienco, no, pues es la suciedad más fea que puede haber allí. Se dice, no, yo me voy, que se ha creído, se va. Y vuelve nuevamente a hablar otro siervo. Y dice esto, pero mi Señor, ¿acaso le está pidiendo alguna cosa grande? Solamente lo que le está pidiendo es que tiene que creer nada más. Él no estaba creyendo, porque no estaba creyendo, por esa razón que él decidió no hacerlo. Entonces, escucha esto, el ir a las aguas es el resultado de creer, pero no quiere ir es porque no ha creído. Vuelven a hablarle, pero mi Señor, entonces él dice, está bien, se fue, ingresó. Y ustedes saben lo que sucedió. Dice que él salió limpio, la piel, la lepra totalmente ha sido limpiada y quitada. Pero por consecuencia de ¿qué? De creer. Porque él creyó, se metió, porque si no hubiese creído, porque al principio no creyó, por eso se estaba yendo. Pero después vuelven a hablarle la palabra de Dios otra vez. Entonces él creyó y ahora sí ingresó y salió limpio. De la misma manera también. Es el prototipo del bautismo ahora. Hermano, si no has creído, la lepra sigue allí. En el momento que creíste, la lepra ya se quitó. Y cuando te bautizas, esa es la evidencia de que has creído y que eres salvo ya. Ahora, ¿qué pasó con Naamán, el sirio, después de haberse bautizado? Bueno, después de haber sido sanado de la lepra. ¿Qué pasó? Él regresó donde Eliseo. Volvió y le dijo, Señor, y confesó y habló y dijo todo eso. Y dijo, de hoy en adelante mi vida va a ser diferente. ¿Tu vida es diferente? ¿O sigue siendo leproso aún todavía? ¿O la lepra aún sigue botando pus y causa daño a tus semejantes? ¿O ya eres limpio de la lepra y tu vida es diferente ahora? Ese es el significado del bautismo de manera general.
La próxima semana abordaré el tema acerca de los bautizos, de los diferentes tipos de bautizos, y hablaré del bautismo que Cristo vino a bautizar. Recuerda que Juan el Bautista dice: yo vengo a bautizar en agua para arrepentimiento, pero viene otro detrás de mí, Él os bautizará en Espíritu Santo y también el bautismo en fuego. Y de eso voy a hablarle la próxima semana para contextualizar así de esa manera y tengamos bien claro al respecto del bautismo. Pero punto número 1 que debemos entender: que el bautismo no es un ritual de salvación. El bautismo es el resultado de haber sido ya salvo, haber sido salvado ya. Por lo tanto, quienes nosotros somos bautizados porque hemos creído en nuestro Señor. Y todos aquellos que no quieren bautizarse es porque no han creído. Así es de sencillo como la Escritura nos menciona. Pongámonos de pie, por favor.